el Madrid, le falta un capitán, ¿no? Que le eche la bronca a Vinicius, por ejemplo, un Fernando Hierro. El Barcelona no tiene un Puyol. Cuando se vaya Emilio Unzué se va a sufrir mucho, porque era un gran líder. ¿Sabe qué es? El líder es la persona que arrastra las multitudes, que te lleva de un lado a otro. Emilio era un gran líder, es un gran líder. Cuando abre la boca la gente lo escucha. Ese es un líder. Ahí tomé una determinación que fue determinante para lo que es la selección hoy. Ahí hablé con el presidente y su cuerpo, es decir, todos los directivos, y le digo, voy a hacer la función de manager tipo Mourinho y voy a tomar una decisión drástica. No va a jugar ningún jugador que no tenga la sangre ecuatoriana. Entonces alguien dijo, vamos a perder. Digo, siempre han perdido. Los que ganaban eran las chicas. Ustedes siempre perdieron. Entonces ahora vamos a ganar por el factor sangre. Esa lista, yo tengo una lista guardada de 500 futbolistas ecuatorianos en esa época. De chiquitos, desde que empezaban a jugar al fútbol. En esa lista está Lamine Yamal, porque su madre es ecuatoriana. En un momento dado, la FIFA se pregunta, ¿qué está pasando en Guinea Ecuatorial? ¿Qué está pasando ahí? Campeón femenino, semifinalista masculino, la sub-20 y sub-17 juegan la final contra Ghana para ir a Mundial, la sub-20 juega el COTIF, cosa que me sorprendió de Guinea Ecuatorial cuando llegué, ¿no? Que todos son locos del fútbol. En Guinea Ecuatorial están locos por el fútbol. Son todos del Barça, del Madrid, del Atleti. Viene una persona, me dice, Esteban Becker, seleccionador de Guinea Ecuatorial, absoluta, sí, perfecto, no sé qué. ¿Y tú qué haces aquí? Me dice. Hombre, vengo a ver fútbol. Vengo a ver fútbol. Y el hombre dice, este vine a ver fútbol. ¿A qué vine a ver? Vine a ver a Salomón y a Jordan. Era Luis de la Fuente, el actual seleccionador nacional de fútbol. ¿Sabes qué hizo? El lunes convocó a los dos para la selección de España. Te lo juro. Te lo juro. Para que veas qué difícil era, qué difícil. Me dijo Emilio Unzué, ¿puedo decir unas palabras, mister? Sí, por favor. Dice, si nos ganan los rivales, que nos ganen porque son mejores, pero que no nos ganen por correr. Vamos a correr más que ellos, vamos a luchar más que ellos. Y hubo que yo estoy trabajando en un club de fútbol de tercera división en España, de Fuenlabrada. Exacto. Y yo veía que todos los días venía alguien ahí a la grada a tomar apuntes. Y yo digo, ¿quién es ese que me toma apuntes? ¿Viene a espiar o a qué? Entonces me acerqué un día y era Juan Michá. Y bueno, le pregunté, ¿de dónde venís, Juan? Vengo de Alcalá de Henares. Bueno, yo voy a pasar todos los días por la estación de tren tal. Si a las 4 en punto, si 4 y 10 segundos no estás, yo paso de largo, no te voy a... No falló ni un solo día, siempre puntual, siempre ahí. Es una de las anécdotas, porque después cuando llegué a Guinea, la gente no es tan puntual. Siendo del país, siendo un ferviente admirador de lo que es la cultura ecuatoguineana, Micha se merece ese puesto. Y se lo merece también, pero porque se ha formado, ha trabajado. Y tú le preguntas por un chico de 10 años que está en Micomicén y lo conoce, y le habla de un chico de 14 años o una chica de 14 años que juega en bata y la conoce. Muchachos, hoy vamos a entrenar acá en el Estadio Nacional de Malabo. En el parking, abran el coche o el autobús, lo que sea, dejen en la guantera, en el cajoncito ese, dejen el ego. Y cuando caminen hacia el campo, empiecen a construir el nosotros. El yo no existe. Es que yo. No hay más yo. Acá somos todos sala nacional, orgullo nacional. Somos todo uno. Y uno jugará 80 minutos y otro 10. El que juega 10 que se mate y trate de jugar 80 otro día. Entonces, yo hablo con Josete Miranda. Su papá me dice, no, ¿cómo va a ir? Él va a ir a la Española, ¿no? ¿Cómo va a ir a la selección de Guinea Ecuatorial? ¿Qué va a ir a la sub-18? A la absoluta va a ir, le digo. ¿Cómo va a ir a la absoluta?
Hola, bienvenidos a Ganar, el nuevo podcast del canal. Hoy tenemos a un gran invitado. Hoy hablaremos sobre fútbol, que es un deporte que me apasiona mucho, y especialmente hablaremos del fútbol de mi país, Guinea Ecuatorial. Y hoy el invitado de hoy ha estado muy bien metido en el deporte ecuatoriano. Esteban Becker, bienvenidos a Ganar. Primero de todo, gracias por la invitación, por aceptar la invitación en el podcast. Te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, de que puedas concederme la entrevista. A mí me gusta presentar a los invitados. Mucha gente seguramente de Guinea Ecuatorial te conoce y también de Argentina. Preséntate, quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu pasión. Hola Hermes, bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer. Eh, He vivido 5 años hermosos en tu país, en Guinea Ecuatorial. He disfrutado como nadie pudo haber disfrutado algo y he sido muy feliz con, con el fútbol, con el deporte, con la gente. He sido una persona muy, muy feliz y para mí yo valoro mucho lo que es el disfrute y la diversión y la felicidad. Entonces, eh, las personas que no conocen África, las personas que se preguntan cómo vas a ir a entrenar a este continente con un país tan pequeño que no conocían, bueno, me decían, ¿cómo te vas a ir a África a trabajar? Y realmente puedo asegurar y aliento al que quiera ir que África te enamora, África tiene sabor, tiene color, tiene una vida muy intensa y sobre todo la gente que transmite pasión y alegría. Mm. Bueno, Nací en bueno, Argentina, hace muchos años nací en Buenos Aires, Argentina, me dediqué siempre al fútbol. Eh, Desde pequeño siempre estuve en equipos de primera división, jugando divisiones menores, tipo 10 años, de los 10 a los 20. Y bueno, viajé a Europa eh, a jugar al fútbol a Israel, estuve en Alemania, en Bélgica, el fútbol siempre fue mi pasión y al final terminé en España, ¿no? En Argentina había estudiado educación física y, y ya en España seguí jugando al fútbol hasta los 30 años más o menos, en equipos del ascenso y finalmente comencé la carrera de entrenador de fútbol. La carrera de entrenador de fútbol hizo que más tarde tuviera una... Llevo más de 25 años trabajando en fútbol del ascenso, fútbol semiprofesional y profesional, como es la primera ref, ¿no? Ahora actualmente, en España, tanto en la zona de Murcia, tanto en Madrid como en la zona de Castilla-La Mancha. Y mi experiencia más grande fue haber ido a Guinea Ecuatorial un buen día y que se transformó en... Fui por un contrato de 6 meses y tuve 5 años. Y vuelvo a insistir que fue algo diferente por todo lo que me pasó, ¿no? mm. Bueno, gracias por tu presentación, mister. Vimos que primero has sido jugador de fútbol y luego has pasado a ser entrenador, que es el transcurso que pasa a muchos jugadores de fútbol. ¿En qué etapa se encuentra actualmente como entrenador? ¿Estás entrenando? ¿En qué etapa profesional se encuentra? Sí, bueno, el, después de Guinea Ecuatorial, que termino en 2017, he trabajado en varios clubes, ya te digo, en Castilla-La Mancha, Torrijos, Puerto Llano, he estado en Murcia, y bueno, siempre también vinculado a la Real Federación Española de Fútbol y a la madrileña, ¿no? Que es donde resido. Mm, Entonces, siempre estoy dando cursos, estoy dando visionado de partidos, eh, estoy muy en contacto con ellos y actualmente no estoy entrenando. vale. Eh, para ti, ¿qué significa el fútbol y el deporte en sí? Bueno, hay una frase que decía un locutor argentino que él decía que el fútbol es pasión de multitudes, ¿no? El fútbol para mí es una gran pasión. No es solamente mi deporte, sino que es mi forma de amar también, ¿no? Y mi forma también gracias de ganarme la vida, ¿no? Mediante el fútbol. Fui futbolista y después me he hecho entrenador. Y si bien soy profesor de educación física, también estudié y trabajé en colegio,
un buen día decidí dejar la educación y dedicarme por completo al fútbol profesional. Esta apuesta ha sido a ganador, ha sido eh, muy buena y bueno, mi dedicación es exclusiva a ser entrenador de fútbol. Por lo tanto, para mí el fútbol es todo. Quiero comentar una anécdota de un entrenador argentino que fue campeón del mundo, Carlos Salvador Vilardo, que él ahora que está muy mal de salud, está viejito, dice, eh, él ha sido médico, ha estudiado, ha sido médico y también entrenador de fútbol. Carlos Salvador Vilardo, como digo, fue campeón con Argentina 86 en México. Y él ahora que está mal, ¿no? Dice, yo me olvidé de vivir, porque toda mi vida la dediqué al fútbol. Entonces yo no sé de mi mujer, de mis hijos, de mis sobrinos, mis nietos, me olvidé de vivir. Entonces, bueno, es lo que dice, ¿no? Y la gente que nos dedicamos al mundo del fútbol, es como que también a veces nos olvidamos de vivir, ¿no? De estar con la familia, que es muy importante. Y bueno, no, digamos que nos volvemos un poco locos por todo lo que es ganar un partido, perder. eh, eh, es muy duro, ¿no? La profesión de entrenador. Uno dice, no, es entrenador de fútbol, ganan millones de euros, no sé. Es mentira, no es tan así. No todos ganan tanto, no todos son Ancelotti, no todos son entrenadores Mourinhos y Guardiolas, ¿no? Hay de todo. En mi caso, el fútbol me ha hecho ser una persona muy feliz y estar cerca del deporte, cerca de gente joven. Y bueno, el reto de Guinea Ecuatorial fue un reto muy difícil. Yo venía justo de ascender un equipo aquí en tercera división y me llama una persona para ir a Guinea Ecuatorial. Bueno, luego llegaremos a esa fase de Sí, explicar cómo entraste, cómo te sumergiste en el mundo del fútbol ecuatoriano, de Guinea Ecuatorial. Pero has hablado mucho, quiero antes centrarme en la parte, actualmente tu parte personal y también con el vínculo con el fútbol. Has dicho que el fútbol, el aprendizaje que te ha dado el fútbol es aprender a ser feliz. Pero ¿qué valores te ha marcado eso del fútbol? De estar como entrenador, de ser entrenador y también incluso ser futbolista. bueno, el deporte es un forjador de valores. El fútbol representa un tenista juega solo, el futbolista es un equipo. Entonces, lo principal que hay que tener dentro de lo que es un vestuario es la gestión del grupo, cómo te manejas con los futbolistas. ¿Eres autocrático, eres democrático, eres una mezcla? ¿Cómo enseñas a tu futbolista? ¿Cuál es el liderato que ejerces? Entonces, es fundamental el respeto. El respeto eh, al entrenador-jugador, entrenador-dirigentes, entrenador-afición, entrenador-periodistas, entrenador, el respeto es fundamental en todos los órdenes de la vida. Después, en un deporte que es de equipo, la palabra equipo es muy importante, es remar juntos en la misma dirección. Entonces, no podemos estar cuatro remandos hacia un lado y uno poniendo el remo para que el bote no vaya. Entonces, tenemos que remar juntos, tenemos que tirar todos en la misma dirección, como va un tren con todos los vagones para al mismo lado. Y después, bueno, hay valores como la disciplina, la perseverancia, la generosidad, el esfuerzo, el compañerismo y sobre todo también tratar de pasarlo bien, porque cuando uno está en un equipo que hace deporte, trata por supuesto, salir a ganar, pero también pasarla bien. Entonces, después también hay dentro del mundo del fútbol, que es el deporte, la nobleza, el fair play, el jugar limpio, eh, un, un trabajo a conciencia. Uno con los futbolistas tiene que ser justo. Un futbolista donde tienes una plantilla de 25 jugadores que solo protagonizan 11, ¿cómo haces para decirle al 13, al 14 que no va a jugar? Pues bueno, hay que trabajar esa gestión de grupo, ¿no? Los últimos casos que vimos en la tele ha sido Vinicius con Xavi El Alonso, ¿no? Vinicius también, el jugador del Rayo Vallecano, Claro, con el entrenador Íñigo Pérez. esas cosas que nosotros enseñamos dentro de lo que es la Federación de Fútbol como formador de formadores que soy, a tener una ética profesional, ¿no? Del respeto. Pero bueno, hay veces que el jugador es anárquico. Yo, por ejemplo, cuando llego a Guinea Ecuatorial, les digo, muchachos, hoy vamos a entrenar acá en el Estadio Nacional de Malabo. En el parking, dejen
abran el coche o el autobús, lo que sea, dejen en la guantera, en el cajoncito ese, dejen el ego y cuando caminen hacia el campo, empiecen a construir el nosotros. El yo no existe, es que yo, es que yo, es que yo. No, no hay más yo. Acá somos todos sala nacional, orgullo nacional, somos todo uno. Y uno jugará 80 minutos y otro 10. El que juega 10 que se mate y trate de jugar 80 otro día. Entonces, ese es el trabajo importante de un gestor de grupo, un coach, que somos nosotros entrenadores. Mm. Pero ¿cómo se gestiona el tema de los egos concretamente? Y que no tampoco se te vaya a ti también el entrenador, que tampoco se le vaya el ego, porque a veces dicen, como siempre ponen entre comparaciones de entrenadores, el tener mano dura o mano blanda, ser un Cholo Simeone o ser un Ancelotti. Bueno, en el mundo febril, alocado y globalizado en el que vivimos, Mr. Látigo murió. ¿Qué significa Mr. Látigo murió? La persona ese que está con el látigo pegándole al león, con la silla en la mano, ¿tú me entiendes? Sí, Látigo, el león y el taburete acá para que eso no sirve más. Los chicos abren internet y saben todo de todo. Entonces, hay que trabajar con cariño, hay que trabajar con buen humor, hay exigencia, exigencia. Yo no me olvido de las primeras palabras antes del partido inaugural de la Copa de África 2015. Antes del partido dije unas palabras, el presi Jorge Bomío Lindo también dijo unas palabras y me dijo Emilio Unzué, ¿puedo decir unas palabras, mister? Sí, por favor. Dice, si nos ganan los rivales, que nos ganen porque son mejores, pero que no nos ganen por correr. Vamos a correr más que ellos, vamos a luchar más que ellos. Y hubo algo antes muy importante que fue en mi gestión, como Esteban Becker gestión, que fue una gran limpieza que hice en la selección. Tú recuerdas que antiguamente habían brasileños, colombianos, sí, sí, gaboneses, sí, sí, cameruneses. sí. Entonces, yo hice una gran limpia, gracias a la ayuda también de los directivos que me dejaron hacer, ¿no? Entonces, Ujú. Emilio dice como capitán, estaba Javier Balboa, estaba también, por supuesto, Juvenal. Ahora somos todos ecuatoguineanos de sangre, vamos a luchar, vamos a pelear, porque nuestra familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo, eran ecuatoguineanos y querían que juguemos en esta selección y que peleemos por ella. Entonces, bueno, eso es, hizo que el equipo ganara tantos partidos. Sí, sí. Bueno, hemos hablado mucho sobre Guinea y Ecuatorial, tu llegada a Guinea Ecuatorial. Ahí, porque mucha gente dirá, habla mucho sobre Guinea, la charla que tuvo en la Copa África 2015. ¿Cómo llegó la oportunidad de entrenar una selección como Guinea Ecuatorial? Un argentino va a entrenar una selección en África y no empieza con la masculina, empieza con la selección femenina. Cómo llega eso? Bueno, tú sabes que tu posa se llama a ganar, ¿no? O ganar, A, a ganar, exacto. a ganar. Bueno, yo te puedo asegurar y te juro que si no hubiésemos ganado con la selección femenina, yo jamás hubiese podido entrenar a la masculina. Ganar, ganar, ser campeón con la femenina me permitió la posibilidad de que todos los directivos de la selección, eh, el presidente, vicepresidente y consejo del fútbol de la FEGIBUT dijeran que sea Becker, ¿no? Si no hubiesen elegido a un Clemente, a un Estilo del Bosque o a uno de estos para ir a la selección. Entonces, el ganar me permitió estar en la masculina, porque me pidieron porque ya estaba ahí porque había ganado. Si no, no hubiese dirigido nunca la selección masculina. Eso te lo aseguro. Entonces, me gusta mucho que el podcast se llame a ganar, porque ganar te abre muchas puertas. Lo curioso es que en la Liga Española hay 20 equipos y si el Madrid no gana, si queda segundo es un desastre. Y si el Barça queda segundo, es un desastre. ¿Ganar qué es? Que el Rayo quede, ganar es que el Rayo no descienda, que los Asuna no descienda, que el Leganés pueda salvar la categoría, que el Rayo juegue Europa, eso es ganar. Porque no pueden ganar. Hay 20, gana uno solo, uno es campeón. Y el tercero es malo. Entonces, bueno, entonces la palabra ganar hay que tomarla con pinzas un poco.
que Guinea Ecuatorial, país de 1 millón de habitantes, 1.200.000, haya ganado 2 Copas de África femenina, es una proeza, es una proeza, es algo bestial. Que la selección de Guinea Ecuatorial masculina haya quedado semifinalista de la Copa de África 2015 es una proeza, es algo impensable. Es como que uno de los países más pequeños de Europa que juegue, sea semifinalista. Chipre, Islas Feroe, imagínate Islas Feroe o Chipre jugando, o Andorra jugando por ser tercero del continente, ¿no? Bueno, Exacto. nosotros lo conseguimos, entonces eh, fue una proeza de esos futbolistas que valientes, arriesgados, de valor y también valor de los directivos que confiaron en la gestión de Esteban Becker, ¿no? Y Mm. mía también, porque con esa locura y esa ambición y esa sabiduría también de convocar a pibitos, yo le decía pibitos, en Sí, Argentina pibitos eh, son los chavalitos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Nosotros jugamos con Esteban, pibitos. sí, pero ¿cómo fue esa llamada de decir, de tomar esa decisión de que Esteban Becker firma como ser entrenador del equipo femenino de Guinea Ecuatorial? Lo voy a ¿Cómo contar, fue el proceso? te lo voy a contar, Hermes. Resulta que yo estoy trabajando en un club de fútbol de tercera división en España, de Fuenlabrada. Exacto. Y yo veía que todos los días venía alguien ahí a la grada a tomar apuntes. Y yo digo, ¿este quién es el que me toma apuntes? ¿Viene a espiar o a qué? Entonces me acerqué un día y era Juan Michá. Entonces Wow. le digo, hola, ¿quién es tú? Soy Juan Michá, estoy haciendo curso de entrenador, vengo a formarme, me gusta mucho su metodología de trabajo, que bien lo hace. He ido a ver a muchos entrenadores, pero sí, he seguido me gusta mucho. Entonces, bueno, hablé con el club y le digo, mira, este chico viene todos los días aquí a ver los entrenamientos. Vamos a darle un equipo de gimnasia, un chándal y al vestuario. Y lo metimos en el vestuario ahí a entrenar con nosotros. Y, y bueno, le pregunté, ¿de dónde venís, Juan? Vengo de Alcalá de Henares. Bueno, yo vivo, mira, yo voy a pasar todos los días por la estación de tren tal. Si a las 4 en punto, si 4 y 10 segundos no estás, yo paso de largo, no te voy a... No falló ni un solo día, siempre puntual, siempre ahí. Es una de las anécdotas, porque después cuando llegué a Guinea, la gente no es tan puntual. Sí, sí, Y yo verdad, verdad. pensaba, qué puntuales son los guineanos. Fíjate, este chico es un ejemplo. Nunca llegó tarde, nunca, nunca. Bueno, entonces ahí hicimos una gran amistad. Terminó la temporada, nos fue muy bien. Él se volvió a su tierra después Estaba de como estudiar segundo, aquí. estaba como tu segundo. Ahí estaba como colaborador. Vale. Todavía estaba sacándose el título. Ah, vale, vale, vale. Pero le ponía muchas ganas a todo, estaba muy interesado en aprender, preguntaba todo. Mm. eh, y entonces, bueno, después me contó que había sido jugador de la selección, que había sido capitán, que me contaba de Guinea, me contaba historia, porque teníamos siempre 100 kilómetros de ida y vuelta de todos los días con el coche, ¿no? Sí. Entonces hicimos mucha amistad, muchas conversaciones, y al final se fue y 2 años después un día me lo encuentro, yo venía justo de ascender de San Fernando, de acá del Correló de Henares y de Madrid, y me lo encuentro. ¡Oh, Juan, qué alegría verte, no sé qué! Mister, vengo a buscarlo. ¿Qué pasa? Mi país lo necesita. ¡Ah! Digo, ¿cómo dices eso, Juan? Por favor, ¿qué me estás contando? Mira, es la selección femenina. Le digo, no, 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 no. No, no, yo estoy muy bien aquí, yo entreno con los chicos, no, no. Por favor, quiero que hable con el presidente. Entonces, bueno, me hizo hablar por teléfono con el presidente, me convencieron, yo tuve que hablar con mi familia, ¿no? Tengo mujer, Ujú. y 2 hijos, digo, bueno, a ver, no es que vas a ir ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Te tienes que ir a otro continente, a otro país, otra cultura. Eh, entonces, bueno, la verdad que las condiciones fueron buenas y así fue como gracias a el actual seleccionador Juan Michayo me fui a Guinea Ecuatorial. Juan Michá casi te fichó para No, como no, me, seleccionador. me ficharon los de la Sí, femenina que sí, sí, estaban sí, sí. Jorge Sí, sí, Embomino sí. Lindo con
con Sí, sí, Rómulo y bueno, y pero toda su gracias a Juan cúpula. Michá llegas más o menos, gracias a Juan Michá fue como Yo, un yo creo que puente. Dios sabe mucho y cuando tú ayudas a alguien, te tienes recompensa. Exacto. ¿Y cómo fue entrenar a las jugadoras del Zalan femenino? ¿Y cómo conviviste la Copa África 2012, que creo que hicisteis una proeza de, no creo que no recibisteis ni un gol en esa Copa África y ganasteis todos los partidos? Sí, 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 sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, finalmente hablo con el presidente de la femenina y acepto ir a Guinea Ecuatorial. Al llegar ahí, yo digo, yo necesito conocer el fútbol de élite, de femenino. Año 2012 no eran los que es ahora. En estos 12 años ha crecido mucho. Entonces digo, ¿dónde están los mejores equipos? O las selecciones con las que nos vamos a enfrentar, el nivel, ¿dónde está? Y, y, y ¿dónde estaba? Estaba en Londres, los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces hablé con la federación y bueno, fui a Londres a ver los Juegos Olímpicos. Ahí jugaba Camerún y Sudáfrica, que al final fueron semifinalista y finalista con ellos. Sí, sí. Entonces, lo curioso y anecdótico de todo esto es que cuando nosotros, eh, ahora hablo del proceso, ¿no? Pero cuando nosotros jugamos con Camerún y Sudáfrica, yo me había comprado una máquina de video para grabar todo lo que hice en Londres, ¿no? Y cuando nos enfrentamos con ellos, acertamos los 11 jugadores, las 11 futbolistas que jugaban, ya conocíamos el equipo de memoria, tanto estudiar. Fue algo grandioso, fue algo muy, muy bueno. El Eh, trabajo del entrenador. Estando en Guinea Ecuatorial empezamos a entrenar, fuimos a Luba, llovía, los mosquitos, se enfermaban las jugadoras, fuimos a Malabo, fuimos a Bata, y yo le digo, hablé con el presidente y le digo, Presi, ellos también vieron que lo que pasaba, dice, tenemos que ir fuera, tenemos que ir a un lugar de Europa a entrenar, donde haya buena alimentación, buenos entrenamientos, descanso, es decir, una cárcel deportiva, ¿no? Una cárcel de un stage, Sí. Un de, cuartel. un cuartel de concentración para entrenar y ser mejores. Y entonces fuimos a Alemania, a Bitburg. Quiero recordar que la selección en 2010 fue campeona también, ¿eh? La selección femenina había sido campeona en 2010, 2011 juega el Mundial en Alemania, pierden los Sí, 3 partidos y ahí es que me contratan a mí. sí, sí. Había una base muy buena, muy seria, había muy buen equipo, pero lo que se hizo en Alemania fueron 9 semanas, 9 partidos jugados eh, con el Köln, Bayer Leverkusen, que nadie sabía quién era Bayer Leverkusen, ahora lo conocemos por Xabi Alonso y todo, ¿no? Pero Sí. tuvimos en Leverkusen, Frankfurt, Köln, eh, y tuvimos 3 partidos en Holanda. Hay un partido que es fundamental, le ganamos PSV 3-0, jugamos con la selección sub-20 de 3-0 de Holanda, pero hay un partido trascendental y es en Ajax de Ámsterdam. Llegamos a las instalaciones de Ajax de Ámsterdam con la selección femenina y me recibe la presidenta del Ajax femenino, una señora alta, rubia, muy guapa, y me dice, bueno, mira, disculpa, nosotros tenemos 8 jugadores en la selección absoluta, tenemos un equipazo, venía el preparador físico, me mostraba que cómo las pruebas de lactato en el ordenador, cómo tenían todo, tenemos un nivel impresionante, va, 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 va. Empieza el partido, ellas enormes, grandotas, fuertes, rubias, ta, 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 gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, 0-5 ganamos, 0-5 ganamos. Entonces ahí dije, este equipo va a ser campeón. Ahí, y fue algo tremendo. Después jugamos con Luxemburgo, le metimos 10, después, bueno, fue algo que el equipo crecía semana tras semana. Era modélico el trabajo. Y tengo que felicitar a todos mis colaboradores, todos mis acompañantes, Juan Michal al segundo, Andrés Marinachelli, el profe brasileño era un fenómeno, y todo lo que hizo el país, ¿no? De Guinea Ecuatorial para que nosotros podamos estar 9 semanas ahí trabajando. Entonces es mérito de todos, de los directivos, de todos. Entonces ahí yo me sentí que íbamos a ser campeones. Entonces volvimos a Guinea Ecuatorial y tocaba jugar 3 partidos, fase de grupo, ganamos los 3,
y la semifinal contra Camerún. Y yo digo, madre mía, por favor, que ganemos este partido, porque yo no quiero jugar por el tercer puesto, quiero jugar la final, quiero jugar la final. Y ganamos a Camerún, y yo recuerdo que cuando terminó el partido me puse a llorar de la emoción, y llamé a mi casa y le digo a mi mujer y a mis hijos, vayan a la agencia de turismo, saquen 3 pasajes de avión y vengan a ver esto, porque van a ver la final. Y, y sinceramente, la emoción que tengo es que ver el fútbol es un espectáculo y uno trabaja para hacer feliz a la gente. Sí, Y sí. no hubo gente más feliz que en esa final, un día de lluvia Sí, sí, terrorífico, sí, sí, llovía, total, y todo el me país acuerdo. vestido de rojo, yendo al estadio, y en todo el país, Sí, sí, Bata, mi comisen, en sí. todo el país era el fútbol. Eh, y hicimos feliz a la gente. Y Sí, la ganamos verdad que nos hiciste. 4-0 esa final. cuatro Sí. a cero Y yo te digo la No. verdad, tenía un miedo de no ganar. Y, 4-0 contra Sudáfrica, de verdad que me acuerdo de esa contra final. Sudáfrica, que eran unas Me bestias. acuerdo de esta final. De hecho, yo en el tercer gol yo estaba viendo el partido con mis primos en un bar, creo, en Guinea. Y yo dije, entró, digo, cuando entre esa jugadora va a meter el cuarto. Y nada más entró, metió un gol. Me acuerdo, de Sí, verdad. sí, Tiga, sí, 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 sí. Sí. Sí, bueno, Eh, tengo que reconocer, mira, que ese gran triunfo, bueno, fuimos campeones invictos, récord Guinness, porque no hay una selección que haya hecho 18 goles a favor, 0 en contra, todos los partidos ganados, mejor portera, jugador estrella de la competición como Ayoman, sí. goleadora Jade también, Ayoman también, mejor seleccionador, bueno, que da igual, que es el trabajo de todo un equipo, ¿no? Pero todos los títulos los ganamos, balón de oro, guante de oro, todo ganamos todo. Sí, Lo sí, que sí, pasa es que no sí. había la difusión a nivel mundial que hay ahora, ¿no? No había tantas Total. redes sociales ni nada en el 2012, pero fue algo divino, divino, divino. Y bueno, yo sinceramente te voy a comentar, después de ese partido, esa final, mi mujer, mis hijos ahí dentro del campo de juego, el presidente que nos invita al palacio, que nos condecora héroes nacionales, fue algo que yo digo, después de esto ya me puedo morir tranquilo. Pero luego viene algo que también que viene, algo muy Y, top también. y nadie pensó que iba a venir algo tan importante después, ¿no? Sí, sí. De esa selección, tú para ti, hemos mencionado jugadores como a Man, hemos mencionado como Jade. ¿Para ti a Man es la mejor jugadora africana que ha tenido África o no? En ese momento sí, en ese momento sí. En ese momento era la mejor jugadora africana. Estaba jugando en Alemania, tenía un nivel tremendo, a nivel competitivo era una bestia jugando al fútbol, de verdad. Un nivel extraordinario, ¿no? Después teníamos Jade, que venía del Rayo Vallecano, estaba Mireille también, que era la Sí. más representativa de las locales, ¿no? Teníamos un gran equipo, un gran equipo. Y bueno, después de eso pasa algo. Después del 2012, hasta llegar al 2015, hay un trabajo invisible que es tremendo, que es formar la sub-20, formar la sub-17, empezar a trabajar todo el fútbol base, dentro de lo que es mis jefes, que eran Lindo y Los- Rómulo, ¿no? sí. Sobre todo con los que teníamos más contacto, eh, nos dieron la idea de seguir, de trabajar la base, ¿no? A partir de la sub-20, sub-17, sub-15. Bueno, ahí empezamos a trabajar en la masculina y en la femenina. Si bien era de la femenina, yo Sí. armaba la selección sub-20 y sub-17, y jugamos 2 finales para ir a 2 mundiales, de Canadá y de Costa Rica, con la sub-20 y la sub-17. Después de ganar tantos partidos, nos tocó jugar finales en Ghana. Y como su nombre dice, siempre gana.
Y nos Bueno, ganaron las dos finales, pero medio robo, te puedo asegurar. No, medio fue un robo lo que nos hicieron en Ghana. Nos hicieron una encerrona tremenda, pues no nos podían ganar, no nos podían ganar. Y bueno, pero jugamos dos finales por día mundial. Y a partir de ahí, ya en el año, bueno, después te comentaré el proceso que me fichan los chicos, ¿no? sí. Pero ya se había empezado a hacer un trabajo de base fundamental. Mm. ¿Y cómo ves actualmente el fútbol? No sé si sigues ahora actualmente el fútbol femenino de Guinea, que no hubo un cambio generacional, que es lo que a veces pasa, ¿no? Si no hay un buen cambio generacional, como ejemplo pasa ahora en el Barça, que han Sí, prepararon bien en la cantera de los de los Fermín, de los Gavi, de los Valde. En Guinea no hubo ese cambio generacional de que digamos, eso sino el cambio generacional de Iron Man, de Jade, de bueno, Salimat. eh, bueno, yo Salimat, que no, te no voy, sé, Salimata. no, te voy a decir, eh, dentro, uno dice el equipo de Mourinho, ¿no? El equipo de Guardiola. Sí, No me gusta siempre hablar de mí como persona importante porque siempre creo en el grupo de trabajo, pero voy a hablar totalmente. en el equipo de Becker. Durante la época de Becker se hizo un trabajo para, de futuro, de futuro. Por eso quiero llegar al día que me llama el presidente Lindo y me dice que me voy a hacer cargo de la selección masculina, ¿no? Mm. Porque ¿quieres que vaya a ese proceso? ¿Voy a eso? ¿Tienes? Sí, 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 ¿no? ahora sí. ¿Cómo pasa? ¿Cuándo te contratan para masculina? ¿Qué fechas, más o menos? Bueno, estamos hablando en diciembre del 2014, hay un hecho medio puntual que es que Guinea Ecuatorial no estaba clasificado para el Mundial de la CAN de Para 2015. la Copa África, sí, del La 2015, Copa África que se juega en Marruecos. lo del ébola. Exacto. Entonces, aparece el problema del ébola eh, y eh, Goicochea, que era el técnico de la masculina, renuncia, porque no había competición, no había nada. Sí, Entonces había un riesgo también de sanción a la federación por un caso de un jugador camerunés, mal alineado, bueno, etcétera. sí, sí. Eh, y en eso la CAF dice, ¿dónde vamos a hacer la Copa de África si Marruecos dice que no? ¿Dónde la hacemos? Entonces dicen, hombre, si va a ser el Mundial acá en Brasil, eh, y el 2022 va a ser en Qatar, que se haga ahí la Copa África. ¿Cómo se va a hacer la Copa África en Brasil o en Qatar? Entonces, nuestro presidente de gobierno dice, tengo Claro. aeropuertos, hoteles, carreteras, venimos de hacer la CAN femenina con éxito, que se haga acá, que se haga en Guinea Ecuatorial. Y entonces eh, se decide que se va a hacer en Guinea Ecuatorial, gracias al trabajo del presidente de gobierno, ¿no? Junto con los directivos del deporte nacional. Mm. Entonces, no había entrenador, no había seleccionador. Entonces empezaron las cabezas pensantes de la federación, dijeron, bueno, traigamos un español, un alemán, un holandés. Y, digamos, los que estaban dentro de la federación dicen, si tenemos un campeón de África acá, que siempre entrenó chicos, nunca entrenó chicas, y él quiere de los chicos, ¿cómo no va a querer? Y entonces me acuerdo que yo estaba pasando el 31 de diciembre con la familia acá en Madrid, Sí. teléfono, y me llama el presidente Lindo y me dice, estoy hablando con el nuevo seleccionador masculino de Guinea Ecuatorial. Mañana empezamos. Y el 1 de enero del 2015 ya estábamos en el campo de Rayo Vallecano seleccionando muchachos para traer para entrenar. Mm. Ya había una preselección en Benfica, fuimos a Benfica. Fíjate, curiosidad del destino, el día 6 de enero del 2015 jugamos el primer amistoso de la selección. ¿Sabes contra qué selección? Fue contra Cabo el Verde, Cabo Verde. que va al Mundial. Sí, sí. Jugamos con Cabo Verde, perdíamos 1-0 y yo pensaba para mí mismo, como no metan 2 goles más, me voy a mi casa y no voy a África. Y al final un gol del Lungo, del flaco alto Fabiani, metió un gol, empatamos 1-1. Había 36 futbolistas y 4 porteros, 4 arqueros.
y me apuraban para hacer la selección. En esos 40 jugadores que había en Benfica, en las instalaciones de Benfica, Portugal, había que hacer la lista de 23 futbolistas. Y en 4 días, porque ya a mediados del mes empezaba la Copa África, y había que volver a Guinea y con la lista de 23 jugadores. Entonces ahí tomé una determinación que fue determinante para lo que es la selección hoy. Ahí hablé con el presidente y su cuerpo, es decir, todos los directivos, y le digo, voy a hacer la función de manager tipo Mourinho y voy a tomar una decisión drástica. No va a jugar ningún jugador que no tenga la sangre ecuatoguineana. Entonces alguien dijo, vamos a perder. Digo, siempre han perdido. Los que ganaban eran las chicas. Ustedes siempre perdieron. Entonces ahora vamos a ganar por el factor sangre. Entonces, a partir de ahí, ¿y dónde están los jugadores? ¿A quién vas a traer? Le digo, hay chicos en el Mallorca B. En el Castilla de Sidán juega Rubén Belima. En el Valencia B está Capo, un chiquito que en ese momento no era Capo. Sí. Así, Ganete en San Sebastián de los Reyes, el otro acá, el otro allá, el otro acá. Bueno, eran todos chiquitos, eran todos pibes. A eso le sumábamos a Iván Sarandona, que estaba en Corea, le sumábamos a Juvenal, que jugaba en segunda división, un gran futbolista. Estamos hablando de Emilio Unzué, que Javi estaba jugando Balboa. también en segunda división también en esa época. Javier Balboa estaba jugando en Portugal, jugaba poco también, pero bueno, el himno del Madrid dice veteranos y noveles, veteranos y noveles. La selección yo la quise armar con veteranos y noveles. En la selección había un portero brasileño muy bueno, un portero colombiano muy bueno, y teníamos a Felipe Bono, que era el tercer portero que nunca había jugado. Le digo, vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle la oportunidad. Te hizo una cana espectacular, Felipe Bono. Espectacular. Pero hay gente que un día, ¿quién pensaba que Felipe iba a ser titular en la selección? Nunca De nadie. hecho, esa selección de 2015 para muchos guineanos era súper novedosa. No conocíamos a los nombres, no conocíamos nada. En Vélez, ¿cuándo iba a jugar en una selección de titular? Eh, eh, y así muchos futbolistas. Vicoro, mira, te voy a explicar casos, casos puntuales. Yo vivía en el Hotel Federaciones, ¿no? Está un complejo deportivo, Hotel Federaciones. Mi habitación daba al campo de fútbol de entrenamiento. Y un día me despierto a las 6 de la mañana que ya estaban entrenando y le digo, Juan, hay un zurdo ahí, hay un zurdo jugando al fútbol ahí, que es muy bueno. ¿Quién? Ese que está ahí. Ah, sí, es Federico Vicoro. Hay que llevarlo a la selección. Hay que llevarlo a la selección. Porque, ¿sabe qué pasa? Que no había punto intermedio. Yo, por ejemplo, acá yo veía que Del Bosque iba a jugar, iba a haber todos equipos de primera división y algunos que jugaban en el extranjero. Nosotros teníamos que ver jugadores nacionales, que de ahí llevamos a Duala, llevamos a Embele, llevamos a Felipe, a Cosme, bueno, a tantos otros, y después teníamos que ver los chicos que jugaban fuera, en Algeciras, en el Kili que jugaba en Asturias. Bueno, teníamos futbolistas por todos lados, mayormente en España, ¿no? Y teníamos que ir a ver jugadores de segunda B, de tercera. Y entonces, bueno, bueno, con eso vamos a jugar, con eso. Entonces, ¿qué factor era importante? El factor unión, el factor estar unidos, porque íbamos a pasar jugadores de 18 y 19 años de jugar con 1.000 personas a jugar en Malabo con 15.000 o en Bata con 38.000 o 40.000. Entonces iba a ser muy duro para ellos también esa presión. La única presión que no teníamos era de ganar o ganar. ¿Sabes por qué? Porque éramos los convidados de piedra. Nos habían dicho, los metemos acá a jugar, total, son el país anfitrión, van a jugar 3 partidos, van a perder los 3 partidos, se van a comer
5-0, 5-0, 5-0. Y un Y grupo también que era fácil y difícil, el grupo, con era, Gabón. Burkina Faso era Congo, Burkina Faso y Gabón. Eh, empatamos los dos primeros y había que ganar o ganar a Gabón. ¿Cómo hace Tener, para ganarle a Aubameyang, sí, sí. que valía 150 millones de euros en esa época, que jugaba en el Borussia Dortmund, que era una bestia, una locomotora? Yo recuerdo estando un partido en la grada de Bata, me dice era el ministro de Aviación, me dice, ¿cómo vas a parar, Esteban Becker? ¿Cómo va a parar usted a ese avión que va ahí, que es una locomotora, Mellán? Le digo, ya lo vamos a parar. La vamos a parar trabajando en equipo, con coberturas, con permutas, no dejándole espacios, porque él al espacio te mata. Bueno, hicimos un trabajo de equipo muy grande y bueno, ese es el valor de equipo y de grupo. ¿Sabe por qué triunfó Guinea? Por el factor sangre. Y Lo que dijiste entonces desde el principio, eso perdura aún hoy, totalmente. Sí, sí, porque hasta sí. llegar a Micha, que ahora está Micha, que él conserva este factor sangre, han pasado 5 o 6 seleccionadores extranjeros que no sabían todo esto que sabemos nosotros. Mira, sí, sí. Sí, sí. Luego, eso también que digo del factor sangre, pero ¿cómo era como tú como seleccionador seleccionar a gente también de la Liga Nacional? Porque la Liga Nacional no es como la de aquí, ¿no? Que puedes ver un partido del Madrid, del Barça por la tele o ver al Rayo Vallecano o un equipo de segunda división. ¿Costaba o tenías gente también que decía, bueno, vete a verme, yo qué sé, al 15 de agosto o al Deportivo Mongomo? Nosotros trabajábamos tanto en Bata como en Malabo, yendo a ver la primera división Sí, y semanalmente convocábamos eh, preselecciones, jugadores que sí, preseleccionábamos, eh, que destacaban cada jornada, ¿no? Entonces, vale. de ahí, por ejemplo, Marcelo que sigue en la convocatoria ahora, Cosme que sigue en la convocatoria ahora, Sí, eh, eh, venían a la selección, tenían la posibilidad de probarse con Balboa, con Emilio Nsue, que ellos venían de una élite y estos no venían de Vicoro, que era flaquito, no estaba bien alimentado, eran jugadores que, que era importante que salgan también, que se vayan a jugar a Europa. Eh, Dentro del proyecto mío, de Esteban Becker con la selección, era, hay que pensar no en hoy, quizá no vaya muy mal esta CAN. Yo sabía que si nos iba mal no iba a estar más, pero yo sabía que íbamos a hacerlo bien y veía futuro, veía futuro. Nosotros cuando llegamos a Guinea Ecuatorial en el 2012, había una frase, era Horizonte 2020, del sí, sí. presidente, ¿no? Horizonte 2020. Era año 2002 y digo, 2020, está lejísimo el 2020. No, hay que trabajar para el 2020. Y nosotros, mi objetivo como entrenador y también con la enseñanza esa de ese dicho de horizonte, era la proyección al futuro. Iván Edu, Iván Salvador Edu, jugaba en el Valencia B, estaba escondido, después pasó a jugar a nivel alto, tiene que jugar en segunda o en primera. Ganet llegó a primera. Eh, Así te puedo nombrar a Vicoro, Federico Vicoro, que jugaba en Sí. tercera, segunda B, segunda, primera. Eh, Mismo Emilio Nsue, que jugaba en segunda, pasó, ya había jugado en primera, pero bueno, que fue a Middlesbrough, a jugar en Inglaterra, una liga Sí, muy sí. importante. Eh, y así cada uno en sus equipos. Jugadores que estaban en tercera pasaron a segunda, segundas a primera. Y después, bueno, hemos captado chicos que eran demasiado chicos también. Después, post Copa de África, yo venía siguiendo a un chiquito de Getafe con 16 años, José Miranda. José de Miranda, que también José se ha vuelto Miranda, muy importante también. Actualmente es importante. pero cuando yo hablo con José Miranda, su papá me dice,
No, ¿cómo va a ir? Él va a ir a la Española, ¿no? ¿Cómo va a ir a la selección de Guinea Ecuatorial? ¿Qué va a ir a la sub-18? A la absoluta va a ir, le digo. ¿Cómo va a ir a la absoluta? Y tiene 16 años. A la absoluta va a ir. Dice, no, no te puedo creer. Entonces, cuando lo convoco, él debutó en Egipto contra Salah. Fuimos a jugar una amistosa a Egipto contra Salah. Y ese mismo viaje jugamos en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, contra Yaya Touré. Y saltó a Cabellango Yaya Touré y le ganó Josete Miranda. Y ahora vive del fútbol. Ese chiquito que jugaba en juvenil de primer año en el Getafe, ha llegado a ser un futbolista, ha llegado a ser futbolista profesional. Entonces, eso lo hemos ganado todo lo que hemos trabajado por este hecho. Después, por ejemplo, ahora yo estoy leyendo la selección actual. Está Gael. Gael es un Sí, chiquito de Cano Sport que, ya me gustó. que Cándido un día me dijo, le pidió permiso al presidente Lindo y dice, el seleccionador nos podrá ayudar a hacer la escuela de fútbol de Cano Sport. Y con mi cuadro técnico, desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, nos íbamos a Cano Sport y les hicimos todas las categorías. Alevín, infantil, cadete, juvenil, le hicimos todas las categorías por edad. ¿Cómo hicimos? Captación. En los colegios. El mejor lugar son los patios de colegio. Entonces, nos fuimos por todos los colegios, es decir, convocamos a la categoría 97, a la 99, y así están esos futbolistas fueron saliendo de ahí, de Cándido, Basilio, por ejemplo, el lateral izquierdo. ¿Quién Sí, le iba a decir a Basílico. Basilio que iba a jugar tanto partido en la selección? ¿Quién le iba a decir? 50 y lleva 57 partidos el último. Pero si es una barbaridad, pero si era un chiquito Feo. lo sacamos de Cano Sport, ¿entiendes? Que a mí me dijo, Cándido fue la persona que me De todos echó, esos, me tuvo que ese, echar él, porque estaba de ministro en esa época, pero me dijo, Esteban, yo valoro mucho todo lo que hiciste por el país y por mí también, porque me hiciste la escuela de fútbol. Me hiciste la escuela de fútbol, de verdad, ¿no? Él lo dijo sin ningún resquemor. Hemos trabajado mucho. Y quiero comentarte esto. En un momento dado, la FIFA se pregunta, ¿qué está pasando en Guinea Ecuatorial? ¿Qué está pasando ahí? Campeón femenino, semifinalista masculino, la sub-20 y sub-17 juegan la final contra Ghana para ir a Mundial, la sub-20 juega el COTIF. ¿Tú sabes cómo hicimos el equipo para el COTIF? Muy poca como, gente lo sabe. a Hicimos ver, esto siempre con la ayuda de los dirigentes, Lindo, Rómulo y toda la gente, Teodomiro, etcétera, todo el grupo de trabajo ese, dijimos, vamos a hacer campus de fútbol. Vamos con mi cuadro técnico, por ejemplo, en la selección ahora está trabajando, es un colaborador de Micha, Igor, ¿no? Un chico de Castellón, que él conocía a todos los futbolistas también y colaboró mucho con la selección. Hay mucha gente invisible que colaboró con la selección diciendo, hay un chiquito acá, hay uno en Tenerife. Nosotros hemos ido a ver, por ejemplo, Omar Mascarel. Yo fui a verlo a Alemania y no quería venir. A Perico Vian fui a Londres 2 veces a buscarlo. Fuimos con los directivos a Génova a buscarlo, a Perico Vian. No quería venir, no quería venir. Esperaba la llamada de la Roja, de la selección española. sí, Eh, Esteban, justamente te iba a preguntar también eso. ¿Cómo convencemos a una persona, a unos jugadores que tienen doble nacionalidad, que son de Guinea y España, incluso Guinea, de países de Sudamérica? ¿Cómo los convencemos? Tipo, a pesar también el tema de la Minya Mal de Guinea, padre de Marruecos, a jugar con la selección de Te Guinea. voy a contar ¿Cómo te... dos historias. Una de Lamine Yamal y otra, te voy a contar otra historia de eh, cuando fuimos a buscar a Perico Vian, a Génova, Italia. Sí. Con todo este trabajo, con toda esta gente que empezamos a trabajar, hicimos selecciones sub-20, sub-17, sub-15, sub-23 también, selección local. Hicimos un proyecto de trabajo a nivel nacional, yendo Micha Pozanco a Bata y a todo el interior de la península, y el resto nos quedamos en la isla, buscando futbolistas sub-10, sub-12. Todo eso lo hicimos.
y todo estaba por hacer y para seguir trabajando. Siempre ayudadas también por las escuelas que había en el continente y la escuela de Cano Sport y demás que había también por acá, ¿no? Entonces, se estaba empezando a hacer un trabajo espectacular. Entonces FIFA nos decía, ¿qué está pasando ahí? Mandamos 16, 17, 18 proyectos de infraestructura, de equipamientos, de mejora en todo. Bueno, te quiero contar la anécdota. Dentro de toda esa lista, yo tengo una lista guardada de 500 futbolistas ecuatoguineanos en esa época, de chiquitos, de que empezaban a jugar al fútbol. En esa lista está Lamine Yamal, porque su madre es ecuatoguineana. Está en esa. Sí. Y después cuando me dices tú de convencer a los futbolistas, cuando fuimos a Génova a buscar a Pedro Bian, estábamos ahí, estaba Teodomiro, Rómulo, Lindo, Juvenal y yo. Y viene uno caminando hacia mí y me dice, Esteban Becker, me cago en 10 lo que has hecho con Guinea Ecuatorial. Y me empieza a abrazar. Tengo todo eso. Hay un fotógrafo que hizo la ta, 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 ta. Me abraza, Samuel Eto'o. Me dice, lo que has hecho en Guinea Ecuatorial, Samuel Eto'o era. Y entonces dice, ¿qué vienen a hacer acá? Tanto negro que hay acá, dice. Tanto que están acá, estaba lindo, estaba Teodomiro. Entonces, ¿qué hacen todo esto acá? Venimos a buscar a Pedro Bian para convencerlo que venga a la selección. Y entonces cuando se termina de duchar Pedro Bian, le dice Eto'o a Pedro, Pedro, ¿tú sabes lo que es el amor? Dice, sí, bueno, el amor. No, no, tú no sabes lo que es el amor. Cuando vayas a tu país, te bajes del avión y veas a toda esa gente que te vaya a recibir, vas a saber lo que es el amor. Esto es de Eto'o a Pedro Bian, testigo nosotros. Fue algo hermoso. Pedro Bian terminó yendo a la selección. Es un hombre adorado, ¿no? Como cuando ven a Balboa acá, un ecuatoriano, cuando ve a Emilio Nsue, son ídolos, son gente amada y respetada, Juvenal también, tanta gente linda, ¿no? Entonces, bueno, esas son grandes alegrías que se lleva uno, ¿no? Muy lindos recuerdos. Y con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? De, de qué cosas lindas uno puede recordar de todo eso, hemos hecho feliz a la gente, hemos hecho feliz a la gente. Totalmente. Eso es de las cosas más lindas que uno puede recordar, ¿no? Vale, Lamine Yamal, ¿qué pasó al final estuve en esa lista, pero ¿qué pasó al final con No, no, Lamine no, era muy Yamal? chiquito, era muy chiquito. Vale, vale, Pero vale, bueno, vale, vale. bueno, yo te contaba que hicimos campus, para seleccionar chicos, hicimos campus. Hicimos un campus en Malabo, un campus en Bata y un campus en Alcalá de Henares, en Madrid. Entonces, seleccionamos a chicos en Madrid, por ejemplo, los mejores chicos de Valencia, de Móstoles, del norte de España, venían a un hotel, hacíamos pruebas. Ponle que había, no me acuerdo ahora, si 80, 90 chicos, y quedaban los mejores cadetes y juveniles que seleccionamos para un posterior campus que hacíamos en Malabo. Y entonces, para hacer la selección sub-17 y sub-20, hicimos estos campus. Estamos hablando de un trabajo muy difícil, ¿eh? Había que llamar, hablar con los padres, decirles que vengan los chicos para Alcalá de Henares, meterlos en un hotel, hacer entrenamientos y seleccionar a las perlas, a los mejores. Y esos mejores chicos viajaron a juntarse con el campus de Bata y el campus de Malabo en las instalaciones justo de Cano Sport. Y ahí hicimos las selecciones a partir de pruebas, como hicimos las selecciones de los chiquititos de Cano Sport para los cadetes, juveniles, infantiles, hicimos también la misma para ellos. Bueno, como te decía antes, de la selección de los alevines era Gael, que estábamos ahí viendo con técnicos locales los equipos, decíamos, pues si este es un figura, el Gael este. Y bueno, después Gael vino a España, estuvo jugando en terceras, tuvo su carrera, ¿no? Y te quiero contar otra anécdota también que te puede interesar. Resulta que yo iba a ver muchos torneos donde haya ecuatoguineanos.
Entonces, torneo final en Almería, España, en el sur de España, en Almería. Un torneo jugaba la final Atlético Madrid contra el Español de Barcelona. Voy y veo, imagínate, de 22 jugadores había 2 negros nada más. Había 2, y los 2 eran ecuatoguineanos. Uno era Jordan del Español, un extremo derecho rapidísimo y muy bueno, y otro era Salomón, que está en la selección. Salomón Abajo. Y Federico en ese partido no estaba jugando, el hermano, el lateral izquierdo. ¿Qué hago? Los veo, digo, estos son buenos futbolistas. Me voy a verlos al hotel. En el hotel vino una persona, me dice, Esteban Becker, seleccionador de Guinea Ecuatorial, absoluta, sí, perfecto, no sé qué. ¿Y tú qué haces aquí? Me dice. Hombre, vengo a ver fútbol. Vengo a ver fútbol. Y el hombre dice, este viene a ver fútbol. ¿Qué viene a ver? Vine a ver a Salomón y a Jordan. Era Luis de la Fuente, el actual seleccionador nacional de fútbol. ¿Sabes qué hizo? El lunes convocó a los 2 para la selección de España. Te lo juro. Te lo juro. Para que veas qué difícil era, qué difícil. A la amiga mal, si hubiese tenido en infantiles, ya lo hubiese hecho fichar para España. Como hizo Argentina con Messi, porque querían que juegue para España y Argentina inventó un partido amistoso para que Messi pueda jugar con Argentina, ¿no? Sí, sí. Entonces echa la ley, echa la trampa. Sí, sí, totalmente. De estos jugadores, así que has ido mencionando, ¿quién viste y dijiste, buah, este tiene un talento descomunal, tiene un desparpajo que te dejó maravillado? Bueno, Tienes que elegir a uno. Bueno, uno de ellos fue José T. Miranda, que ya te digo, con 16 años lo hice debutar con la selección absoluta. Es algo muy fuerte eso. Y gracias a Dios hoy sigue en la selección y vive del fútbol. Tenía un talento descomunal. Y después otro, Iván Salvador Edu. Iván Salvador Edu, yo recuerdo el partido que jugaba, el partido inaugural, o el segundo partido, no me acuerdo bien, que entra me pide Canal Plus, Fibre Maldini. Sí. Está todo grabado. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, en el mismo vestuario, yo le digo a Iván Edu, porque yo lo llamo el diablo, porque es más malo y siempre está enfadado y demás. Los árbitros lo conocen ya y todo. Entonces le digo, por favor que no te expulsen. Y la bronca que me llevé con él muy grande fue, fuimos a jugar a Benín y le digo, que no te expulsen, por favor que no te expulsen. Y lo expulsaron. Y te quedas con uno menos y sufres mucho el equipo, quedándote con uno menos. Pero ese era uno de los chicos más talentosos que vi, junto con José T. Miranda, y te podría nombrar más. Sí, sí. Mismo en la liga local, dimos oportunidades a chicos que iban muy bien. Recuerdo un partido que fui a ver, ese partido de Benín, jugó delantero centro, un delantero, que no me acuerdo ahora bien el nombre, perdón, pero fui a ver a Bata una liga local y metió 5 goles. Era grandote, fuerte, ahora no me acuerdo el nombre, se me perdió el nombre, y lo convoqué a la selección, pero cualquier jugador que destacara iba a la selección. Acá no, en España, ¿cuántos jugadores hay que no van a la selección y encima juegan muy bien? Es Sí, muy total. difícil lo que hacemos en Guinea Ecuatorial. Es un país de 1 millón de habitantes, estamos jugando contra Nigeria, tiene 160 millones de habitantes, es como Brasil. Entonces, tener una selección en una población de 1 millón de habitantes tan fuerte y tan buena, es una bendición de Dios. Y es base al trabajo, trabajo y trabajo. Totalmente. En consideración, ¿qué diferencias viste tú entre entrenar la masculina y la femenina? ¿Qué diferencias hay? Eh, lo primero que hay que considerar es dónde te encuentras, en qué país estás. En Guinea Ecuatorial. La selección de Guinea Ecuatorial femenina venía al 2010 de ser campeona.
La selección masculina nunca había ganado nada. Es decir, no era trascendente. Destacaba más la femenina que la masculina. A nivel, no voy a hablar a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel capacidad de física básica, resistencia, fuerza, flexibilidad. El entrenamiento que hacíamos con la selección femenina era similar al de la masculina en cuanto a modelo de juego, porque lo importante es el modelo de juego que tienes tú. Después son Mm, importantes los futbolistas, las piezas del ajedrez, pero nuestro mm, modelo de juego era un fútbol elaborado, un fútbol combinativo, un fútbol atractivo, que el mismo modelo de juego se implementó en la femenina como en la masculina. ¿Qué ocurre? A nivel físico, por ejemplo, nosotros hemos jugado partidos amistosos de la femenina absoluta contra chicos cadetes y le ganábamos 3-0. Chicos cadetes, por ejemplo, de Cano Sport, le ganamos 3-0. Si jugábamos contra los juveniles, perdíamos. Ahí está el límite mm. de confrontar fuerzas, ¿no? Pero a nivel táctico, no sé si tú recuerdas, porque eras chico, pero nosotros invitamos al Atlético de Madrid a jugar a Sí, me acuerdo también, Malabo. me acuerdo también de eso, sí, sí. Yo me junté con la presidenta del Atlético de Madrid aquí y, y le digo, te podemos invitar al Atlético de Madrid a jugar a Guinea Ecuatorial. Me dice, anda Esteban, por favor, ¿qué me estás diciendo? Digo, te podemos invitar, somos campeones de África, nosotros podemos traer al Atlético de Madrid. Una de las cosas que me sorprendió de Guinea Ecuatorial cuando llegué, ¿no? Que todos son locos del fútbol. En Guinea Ecuatorial están locos por el fútbol. Son todos del Barça, del Madrid, del Atleti. Entonces, Mm, si va el Atlético de Madrid, vamos a llenar el estadio, como cuando fue España con la selección, que llenamos mm, 15.000 personas. sí. Bueno, hace poco me encontré con una jugadora de Atlético de Madrid, fui a escuchar a Bielsa, que vino a una charla acá a Madrid, a la Federación de Fútbol, y estando ahí me encontré con una futbolista que me vino a saludar y me dijo, Esteban, tú nos invitaste a jugar a la selección al Atlético de Madrid, a jugar contra el Salan, y a nosotros acá en Madrid nos venían a ver 500 personas, ahí había 15.000 personas, todas estábamos llorando, porque no podíamos entender y cómo nos abrazaban, nos querían, nos alentaban. Eh, la experiencia de esas chicas es para toda la vida. ¿Y dónde fue? En Guinea Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial. Por eso se hizo algo muy grande. Hubo una época muy, así como España tiene 2008, 2010, 2012, como la época dorada, Mm. tengo que considerar que mi época en Guinea Ecuatorial ha sido sobresaliente, más de un 10, más de un Sí, 10. sí, sí, sí. Y, y, Con el trabajo de cuentas, no solamente con las absolutas, sino que también con desde abajo, y es más de un 10. Y y no, aparte, lo que remarcas que dices, hiciste feliz a mucha gente, Esteban. sí. Hiciste No, y mucha, Hermes, mucha. te voy a decir otra cosa más. Formación de entrenadores locales. Formación de entrenadores locales. Hacíamos cursos como los que damos nosotros, con los que doy yo aquí en Madrid, Sí, junto con Micha, junto con Andrés Marinangeli de portero, junto con Posanco, junto con el cuadro técnico femenino y masculino juntos, trabajamos en la formación formamos entrenadores locales. Y no solo eso, pusimos las licencias web, el CAF C y CAF B a los entrenadores locales, que no ujú, existía eso. Formamos entrenadores locales porque yo les decía, ustedes tienen que ser los técnicos de la selección en el futuro. A mí me honra que sea Micha el seleccionador, me llena de orgullo y satisfacción que sea Michal el seleccionador. No quiero a otro. Sinceramente, puede ganar, puede empatar, puede perder. ¿Cómo que no? Claro que sí, pero, pero tienen en la mente la idea que transmitimos en su momento, ¿no? Que fue, juguemos con la sangre, todos hermanos, somos hermanos ecuatoguineanos. Tú sabes que en el vestuario del Salan masculino se hablaba francés.
No, se tiene que hablar español, porque somos colonia española. Y los futbolistas son todos de sangre ecuatoguineana, que nacieron en España, pues nacieron en España, pero son todos, yo le decía a Lindo, ¿no? Le decía, yo soy argentino, yo no voy a querer que un paraguayo juegue para Argentina. No quiero que un uruguayo, que un brasileño juegue para Argentina. Aunque perdamos, pero que jueguen argentinos. Y en esto lo mismo. Y sinceramente, yo ahora miro la lista, te muestro la lista, de la última convocatoria, por ejemplo, de la selección. ¿Cuántos futbolistas? Luis Enrique, de Cano Sport, Basilio, Aitor Embela, que aquí jugaba en tercera, lo llevé a la selección. Mismo Manuel Zapunga sigue en la selección. Sí. Pablo Ganet, Omar Mascarel, Vicoró, Pedro Bian, José Machín, Iván Salvador, Emilio Unzué, José T. Miranda, Carlos Zacapo. Gael, Salomón, Marcelo, Marvin. Esos todos chicos que nosotros hemos sacado también de la sub-20, de la sub-17. Bueno, ahora vamos a saltar a una parte también de preguntarte cómo es Juan Michá como seleccionador. ¿Qué viste tú en Juan Michá? Bueno, mira, yo lo único que puedo hablar de Juan Michá son cosas buenas, porque hemos estado 5 años pegados uno al otro, viajado por todo el mundo buscando jugadores, hemos hecho una amistad tremenda. Yo lo único que quiero es que a Juan Micha le vaya bien, porque somos verdaderos amigos. Y es buena persona, y es buen entrenador, y se ha formado. Y hay que dejar el país, hay que dejar Guinea y venir a España, y sin tantos recursos. Ha hecho un gran esfuerzo por estar acá en España viviendo, estudiando, formándose. Y que, por ejemplo, tú buscas un entrenador ahora mismo, eh, Iraola. Iraola es un entrenador top de la Premier que salió del Rayo Vallecano. Lo traes a Guinea Ecuatorial, tarda un tiempo en adaptarse y en conocer. Micha conoce todo. Yo conozco todo también. Cuando llegué no conocía, pero cuando cojo la masculina, yo ya conocía todo Guinea, llevaba más de 2 años viviendo ahí. Entonces, todo eso nos hace mejores. Un entrenador europeo que va a África por primera vez está perdido. Lleva años a acostumbrarse. Por eso te digo que, siendo del país, siendo un ferviente admirador de lo que es la cultura ecuatoguineana, Micha se merece ese puesto. Y se lo merece también, pero porque se ha formado, ha trabajado. Y tú le preguntas por un chico de 10 años que está en mi comisión y lo conoce, y le hablas de un chico de 14 años o una chica de 14 años que juega en bata y la conoce. Y en Luba también los conoce, y conoce en Malawi, y conoce en todos los barrios, los conoce a todos. Entonces, es ese. Y en el colegio tal hay un chiquito de 9 años y lo conoce también. Entonces, ese conocimiento es muy importante. Y después, bueno, yo te digo, si yo no hubiese estado rodeado de la gente que estuve rodeado, no hubiese triunfado. Mi triunfo es el triunfo de Micha, el triunfo de toda esta gente, de todos mis directivos. Yo, sinceramente, Ese trabajo de verdad que es un reconocimiento por mi parte, yo como guineano lo voy a reconocer siempre de Juan Michal, lo que dices, ¿no? Puedes preguntar a cualquier chaval de aquí de 10 años de X lugar de Guinea, te lo va a decir a nivel futbolístico, pero quiero centrarme también a nivel del fútbol, como táctico, ¿cómo lo ves como entrenador? Hay gente incluso que dice que es muy conservadora, los Cholos Simeone, de que todos defendemos bloque bajo y a contragolpear. bueno, Si mira, puede mejor, yo acabo si de puede editar un mejorar. libro, después de la pandemia acabo de sacar un libro que se llama, mira, Cabeza alta, pelota al piso. ¿Sabe Sí. cómo nos llamaban a nosotros en Guinea?
era la época de la España campeona, la roja de España, nos decían la rojita de África, porque Sí, jugábamos al fútbol. Y entonces, dentro de las cosas más lindas que puedo tener, yo cuando le insisto a los directivos de traer a los chiquitos jóvenes, chicos de 19, 20 años, le digo, ¿por qué apostar por los jóvenes? Y le voy a dar unas razones. España, la roja, tiene un modelo de juego que es la de Xavi, Iniesta y demás, ¿no? Que trajo Guardiola, que trajo Cruyff al Johan Barça, Cruyff, sí. después llegó a Luis Aragonés, campeón 2008, y Vicente del Bosque 2010-2012. Bueno, nosotros, yo, que me gusta el fútbol combinativo, el toque, eh, pensaba, jugadores del Castilla, Rubén Belima, jugadores del Mallorca, jugadores del Valencia, jugadores de estos futbolistas se criaron en la España de la élite futbolística dorada. Mm. Entonces, tienen 20 años, pero llevan desde los 10. Hay 10 años de formación con entrenadores buenos, con campos buenos y con un modelo de juego bueno. Entonces, cuando traes a Ganet, cuando traes a Iván Edu, a Capo, le sumas a los más veteranos, el modelo de juego era jugar bien al fútbol. Entonces, el resultado fue evidente. Nosotros jugamos muy bien al fútbol. Además, fuimos fuertes, corrimos mucho, luchamos, peleamos. Por eso, si no, no hubiésemos llegado a la semifinal. Entonces, hay un partido que es clave. Te voy a indicar el partido. Después de jugar contra Gabón estábamos muertos y encima nos toca Túnez. Túnez era jugar gigantes contra enanitos, que éramos nosotros. Los tunecinos, todos medían 1,90 m, 1,80 m, 100 kilos, 90 kilos. Chocaban contra Iván Edu, contra Rubén Belima, nos mataban. Bueno, Dios quiso que en el minuto 89 hubiera penalti a Iván Volado, transformación de Balboa, que hay que tirar el Sí. penalti también, hay que tirarlo, hay que tirar ese penal. Lo Con transforma, la presión de es, que esa por eso presión te digo, que había 40.000 personas, 1-1. Y entonces aquí es la clave donde voy. ¿A qué jugamos nosotros? Cualquier persona que dice Túnez, Guinea Ecuatorial, prórroga, y penaltis. Túnez le tiene que meter 3 a estos niños. Los gigantes, a los niños estos le tiene que meter 3 o 4 goles. En 30 minutos lo tiene que aplastar. Pues, ¿sabe qué hicimos? O qué hice yo como entrenador. Saqué a los laterales y puse extremos. Puse a Quique Boula, que es extremo, lo puse de lateral derecho, y a Rubén Belima de lateral izquierdo. O sea, todo fútbol ofensivo. Y si tú ves esos 30 minutos de prórroga de Guinea Ecuatorial contra Túnez, los bailamos. Los tunecinos no sabían dónde estar parados. Los bailamos. Fue una auténtica fiesta del fútbol. Hasta que llegó el mago, la magia de Balboa, Javier La Balboa, falta. se Vaya puso a falta. regatear, le hacen falta en la frontal y invito a todo el mundo a que vea por YouTube ese gol. Gol de Javier Balboa a Túnez. Es una delicia. Ni Platini, ni Maradona, ni Messi, ese gol. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Que nos podían haber metido 5 goles y nadie iba a decir nada, porque era Túnez contra Guinea Ecuatorial. Sin embargo, Cependán, ahí estábamos nosotros. ¿Vale? Le ganamos Y, y llegamos a jugar contra Ghana. y gana siempre gana. Ghana siempre gana, es imposible. Gana de Abraham Grant, venía de jugar el Mundial, había hecho partidos excelentes, jugadores contrastados, Atsu, Ayev, jugadores de gran renombre, y nosotros llegamos a jugar contra Ghana muertos, Y, muertos. y yo dije, muchos decían de la maldición de Malabo, porque dije, cuando vamos a Malabo perdemos.
Los partidos en bata más o menos sobrevivimos y ganamos también Yo no contra sé Gabón y para qué, contra Túnez. yo no sé por qué cambiamos. Yo no sé por qué cambiamos. Yo dije, quedamos en bata ganamos, y fue en bata, No, y no ahí sé. hubo un gran error defensivo, porque nosotros teníamos el partido bien llevado, teníamos el partido muy bien llevado, hasta el minuto 35 más o menos, 38, que vino el penalti. Hubo un desorden defensivo que bueno, ya pasó, ¿no? Y después, Sí, en el minuto 44, hay un córner y hay otro desorden de un futbolista que también tenía que sí, estar en sí, un sitio y no está. Pero bueno, eso se analiza, es post. Igual, sí. si tú dices gana Guinea Ecuatorial, gana. Vale, ¿qué características el fútbol ecuatoguineano? ¿Qué características ves en el fútbol ecuatoguineano que predomina? Yo creo hay mucho talento, Mm, eh, hay un fútbol selvático, un fútbol amateur, mm. que es un fútbol amateur, yo lo llamaba, no es amateur, es a matar, se matan. Cada partido, eh, yo no sé cómo no se rompen las cabezas o los huesos uno con otro. Hay choques, hay dureza, se juega con gran poderío, falta orden, falta organización, falta puntualidad, falta equipamiento. Sí, 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 te lo digo de verdad. Ghana, Ghana tiene cultura inglesa. Los, Sí, los, los, eh, los ingleses son a las 5 el sí. té, ¿no? O clock. El té a las 5, clock. El, el ecuatoguineano, al ser cultura hispana, no, ahora me van a matar los españoles cuando diga esto, pero hay más ociosidad, ¿no? Entonces, Sí. eh, el europeo, bueno, se ha acostumbrado a ser más puntual, pero el ecuatoguineano es muy impuntual. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo combates eso? Es muy difícil, es en el colegio, en la educación. Los chicos no llegan tarde a clase, o sí llegan tarde a clase. O vas a la universidad, tú tienes una clase a las 7 y vas a las 7:30. ¿Haces Ya, eso tú, total, sí. Hermes? No, Bueno, no, no, no. entonces, bueno, yo muchas veces me enojaba y digo, como no es cultural. Un partido empieza a las 4 y empezaba a 4:30 porque el árbitro llegaba tarde. No, no se puede. Entonces, hay que cambiar Me- infraestructura, hay que cambiar equipamiento, hay que cambiar mentalidad, cultura. Todo se cambia desde la casa y desde el colegio. Entonces, ¿se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar, pero el proceso es lento, pero hay que cambiar, porque ya estamos en el 2025, no estamos en el 1930, ya estamos en el 2025 y se puede cambiar. Por eso pasó lo que pasó ahora con los aviones, con Guinea Ecuatorial. ya, ¿Por qué sí, se sí, enfada, sí. por qué se enfada Emilio Unzué? Justamente iba a hablarte sobre eso ahora mismo. ¿En tu época pasó algo, cosas similares o...? Hubo un partido que íbamos a jugar a, fuimos a Addis Abeba, Etiopía, Mm, sí, teníamos un viaje muy, muy largo, y en Addis Abeba no alcanzamos un avión que íbamos a Kosovo, creo, a Kosovo, a jugar un amistoso. Y estaba Javier Balboa muy caliente también, y me dice, Esteban, mister, esto no puede pasar. Le digo, no, no, es que yo estoy de acuerdo contigo. Llamé al embajador de Etiopía, embajador ecuatoguineano en Etiopía, y se portó muy bien, nos llevó del aeropuerto a un hotel, pudimos descansar, comer, descansar, y cuando salía el avión volvimos a lo que es una selección de fútbol. ¿Tú crees que nosotros, por ejemplo, cuando jugábamos en casa y teníamos es decir, cuando volamos desde casa con avión presidencial del hotel, no pasamos por la aduana, íbamos a la pista con el autobús
a la puerta del avión subíamos y íbamos, viajábamos, como debe ser una selección de fútbol. Los futbolistas son de clubes. Entonces, yo soy del Mallorca y sé que mi jugador está por la África profunda, ahí no sé dónde, no sé ni en el hotel que está, ni en el avión que va. Yo me enojo, o soy el que le paga al jugador. Entonces, eso no puede pasar más. No puede pasar más. Si no, somos de cuarta categoría, de séptima categoría. Entonces, como no cambie eso, seremos de octava categoría. Y las planificaciones con la FEGIFUT eran, hay un director deportivo, hay comunicación, en tu época había mucha comunicación, no había mucha comunicación, costaba comunicarse. Nosotros como cuando estábamos estamos hablando hace 12 años, eh, era todo como, lo solucionábamos todo se solucionaba, porque teníamos mucho amor por lo que hacíamos, es decir, no digo que no lo tengan ahora, ¿no? Pero era todo muy a pulmón. Hay que hacer esto, vamos. Hay que hacer lo otro, vamos. Hay que ir a ver al Algeciras a Ganet, vamos. ¿Quién va? Voy yo. Hay que ir hay un chiquito que juega ¿Y, en... eso, y estos viajes lo pagabais con vuestra cartera o era con pago de la selección? Hombre, se supone que de la selección, se supone, pero no íbamos de vacaciones a Miami, ¿eh? Íbamos a ver Ya, jugadores. total, sí, 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 Algún, sí, algún sí. que otro viaje te toca, Es, yo creo que nos es costó a vuestro nosotros, trabajo, por supuesto. trabajo, obviamente. Eh, eh, hicimos, por ejemplo, estando eh, Iván Williams, había una coordinación de Iván Williams, me acuerdo, que por ejemplo, si estábamos en Malabo, nos reuníamos en un hotel, planificábamos, hacíamos estos proyectos que te digo, los que FIFA dijo, ¿qué pasa en Guinea Ecuatorial con todos estos proyectos que teníamos, ¿no? Eh, Sinceramente, eh, trabajamos muchísimo y nosotros, por ejemplo, Ancelotti en Brasil, ¿tú crees que están mirando a la sub-17? Él solamente se ocupa de la absoluta. O Luis de la Fuente, ¿no? Luis de la Fuente, por ejemplo, tiene la ventaja que es como Juan Michas, conoce a todos los chicos. Luis de la Fuente en la española, a mí me gusta que esté porque conoce a todos los futbolistas de la cantera. Y además sacó él a todos los que son ahora absolutos, lo tuvo en la sub-23, la sub-20, la sub-17. Es una gran ¿Entiendes? Eso es ventaja. muy bueno para una selección. El trabajo de selección en Argentina, Scaloni está en vínculo muy, muy junto a la sub-20, sub-17. Scaloni conoce también a los chicos de 9 años, de 10 años, de 11 años de la selección. Los conoce, como Micha, como Luis de la Fuente. Eso es bueno para el fútbol. Eso es muy bueno para una selección de fútbol. Mm. Eh, Esteban, sí, Esteban, se acerca también la Copa África de Marruecos. sí. Quería preguntarte cómo ves actualmente el nivel de la selección actual del Zalan y qué papel crees que va a hacer en esta Copa África. Bueno, te empezaré diciendo que esta Copa de África se iba a jugar en junio, julio, pero Sí, se va a hacer del 21 de diciembre al 8 de enero, ¿no? Entonces, sí, por el Mundial, también tenemos el Mundial. claro, y después viene el Mundial. Entonces, hay una selección que para mí es candidata fija a jugar la final, que es Marruecos. La veo, Sí. la veo con un nivel tremendo, tremendo. ¿Mm? Otra selección es la vigente campeona, que es Costa de Marfil. Côte d'Ivoire, la vigente campeona en 2023, Sí, donde fue Pichichi, Emilio Unzué. sí. ¿Eh? Esa Copa África, yo creía que incluso, perdón que te corto, que hago un paréntesis, la última Copa África, si pasamos de ronda donde nos eliminan, creo que la ganamos. Guinea nos elimina, ¿no? Sí, sí, sí. Guinea nos elimina y creo que la ganamos porque empatamos contra Nigeria, metimos un 4-0 a Costa de Marfil, llegamos en unas buenas condiciones, vemos a un equipo unido
Y luego Costa de Marfil con una carambola pasa como la tercera mejor, tercera. Es que Eso y acaba ganando la Copa eso África. fue de no creer. Totalmente. Eso fue de no creer. El 4-0 al equipo que queda tercero y después es campeón. Sí, sí. Entonces, Vaya, bueno, vaya siempre, historia. pero Costa de Marfil siempre hay que tenerla, Marruecos hay que tenerla, Egipto ganó 7 títulos africanos, hay que tenerla, Nigeria, Camerún, Nigeria es una potencia, porque de la cantidad de futbolistas que tiene en el mundo es potencia, Camerún también, y una revelación Guinea Ecuatorial, depende de la mentalidad. Yo lo que no quiero que los futbolistas de Guinea Ecuatorial se crean que ya cumplieron, no, hay que exigirle más, hay que exigirle más. Por ejemplo, la mejor clasificación en la historia la tienen en el proceso Esteban Becker, ¿no? Mm, Fue el cuarto puesto. Tenemos varios récords por ahí, ganar de visitante a Andorra, de meterle 4-0 a Sudán, hay muchos récords en nuestra etapa. Para mí lo más lindo es hablar de ellos y ver a José Miranda, ver a Ganet, ver no está Quique Boula, ¿no? Pero bueno, ver a todos los sí. chicos que uno medio metió ahí y ahora triunfar, ¿no? Por eso quiero que ganen. Ojalá sean la revelación del campeonato y puedan llegar como casi llegan en el 2023. Ojalá le vaya bien por el bien también de Michá y de todo el país, ¿no? Que al que adoro. Adoro a Guinea Ecuatorial. Mm. Tenemos a veteranos como Emilio Onsue, y yo creo que ya sería como un fin de ciclo para él, o apostaría también como para con otro 9. Eh, yo creo que el futuro de la selección está en todos estos pibitos que empezaron en el 2012. Y a mí cuando mis capitanes en la selección eran tres. Según quien estuviera en el campo iba a ser Emilio, Juvenal y Javier Balboa. Entonces el brazalete era de los tres. Lo que pasa es que a veces coincidían los tres y bueno, lo llevaba uno. Pero eran los tres grandes capitanes, los grandes buques insignia. El Madrid, el Madrid le falta un capitán, ¿no? Que le eche la bronca a Vinicius, por ejemplo, un Fernando Hierro. Eh, el Barcelona no tiene un Puyol. Cuando se vaya Emilio Suez se va a sufrir mucho, porque era un gran líder. ¿Sabe que el líder es la persona que arrastra a las multitudes, que te lleva de un lado a otro? Emilio Mm, era un gran líder, es un gran líder. Eh, Cuando abre la boca la gente lo escucha, ese es un líder. El líder tiene que ver con el carisma. Hay gente que dice, ¿qué tiene carisma esta persona? ¿Qué es el carisma? ¿Qué es el liderazgo? Son medios elegidos, que alguien dice, esta persona, escúchala porque lo que dice es bueno. Y a veces en el silencio también es carismático. mm. Así que ¿Y bueno, quién cree que puede sustituir a Emilio? Ahora no sé si sigues mucho, pero yo creo que también veo un gran líder ahí, que aún no es, pero yo creo que será un buen líder. Jesús Obono, el portero actual de la selección, veo un buen líder ahí también. bueno, en todos los grandes grupos, porque la selección tiene unos 30 futbolistas, de los cuales a las Copas de África van 23, Mm. algunos quedan fuera, no pueden entrar todos, no hay para todos. Eh, suele haber grupos, no peleados, pero que por edades, casados, solteros, entonces surgen los lideratos. Tener un líder como Emilio es difícil. Emilio es un gran líder. Su ausencia se va a notar cuando se retire. Mm. Eh, Y eso que has mencionado, hay muchos más líderes. sí. Omar juega en Mallorca en primera división, es un líder de tantos partidos jugados que tiene. Eh, eh, Pedro pero yo Vián, que has mencionado espero que también. algún día la capitanía pase por estos muchachos como Iván Edú, por eh, José T. Miranda, por Ganet, por estos chicos, Acapo, ¿no? Acapo también. Eh, y bueno, a mí, por ejemplo, el capitán que sea un portero a mí no me gusta.
Puede ser Porque un líder, pues, pero no el no capitán. puedes salir, no puedes salir, es cierto, del Hay que área. estar cerca del árbitro, un mediocampista. El capitán tiene que ser mediocampista, Muy bueno. cerca del Eh, árbitro. Has mencionado mucho también que para hablar también de tu etapa como entrenador aquí en España, para pasar en esa etapa. Has mencionado que a veces para los entrenadores, seleccionadores, es difícil hacer la lista y dejar afuera algunos. ¿Cómo pasas eso? De también dices, conoces la lista y dices, "Buah, qué pena, voy a dejar a este fuera, no puedo hacer nada más, aunque no me cuesta mucho hacer esa lista". Cuesta mucho y es muy importante el grupo de trabajo. Tú te reúnes, eh, se hace un claustro casi, una mesa grande, y entre todos se va haciendo entre todos. Es un trabajo eh, que uno tiene la última palabra, ¿no? Pero es un trabajo entre todos, ¿no? Y a veces es triste dejar a alguien afuera, pero tú te debes al país, tú te debes al país, tú te debes al Sala Nacional, te debes a la bandera y tienes que elegir a los 23 mejores. Y bueno, no hay para todos, no hay para todos. Hay una lista de 23, no hay más. Al fútbol se juegan 11 juegan, el resto son suplentes, no hay más. Hay 5 cambios, no hay más. Y bueno, ahí hay que tener, hay que tomar decisiones. La vida es toma de decisiones y apostar. Sí, sí. Y has dicho, juegan 11 y luego hay 5 cambios. ¿Cómo le metes al que esté en el banquillo, que está y le dices, hay una segunda parte, aunque juegues 10 minutos, de esos 10 minutos el máximo, que no se vean como suplentes? No sé, creo que Xavi o también Flick dijo hace poco de que no son solamente son 11 jugadores, que el que puede entrar en el minuto 80, incluso para él tiene que dar el 100%. Sí, bueno, eso es toda la teoría, ¿eh? Esa es Sí, la sí. teoría es Sí, fenomenal. sí. Lo que pasa es que un futbolista al minuto 70 lo cambias y se calienta. Y el que entra va a entrar 20, sale con ilusión. Hay un partido del fin de semana que jugó el Celta de Vigo con el Barcelona. Sí. El Celta de Vigo, el entrenador Giraldes, joven, que me gusta mucho, dice en el minuto 40 tenía que cambiar a Mingueza que tenía gastroenteritis. Mingueza estaba con gastroenteritis, lo puse porque es muy bueno, pero resulta que le meten 2 goles. Pero si lo cambiaran en el 40, toda la gente que era, va a decir, ¿cómo hace un cambio en el 40? Es que no sabe la gente, los 20.000 en el estadio, no saben que tenía gastroenteritis Mingueza. Y si lo cambia a los 40, la gente que no sabe iba a decir, que no, ¿cómo lo cambia? ¿Cómo un cambio a los 40? Que no sabe nada. No sabe, él conoce a los futbolistas. Por eso los entrenadores a veces nos equivocamos, pero es que sabemos más de nuestros jugadores que de nuestros hijos. Entonces sabemos quién tiene el tobillo mal, quién durmió mal, quién se separó, quién tuvo un hijo y no lo dejó dormir hasta las 4 de la mañana. Sabemos todo. Entonces, por eso sabemos quién tiene gastroenteritis y si lo cambiamos a los 40, pues habría que cambiarlo a los 40. Y Giralde lo dijo. Si hubiese cambiado a los 40 me hubiesen dicho de todo, pero tenía que cambiarlo y no lo cambié. Y nosotros sabemos mucho también. Entonces sabemos quién está bien, quién está mal, y bueno, es parte de lo que sabemos los entrenadores y que la gente común no lo sabe. ¿Qué tiene que tener un buen entrenador, mister? ¿Perdón? ¿Qué tiene que tener un buen entrenador? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un Bueno, buen entrenador? yo creo que hay O- una palabra fundamental que son los valores, gente de valores, gente de principio. Cuando tú tienes que hablarle a 25 futbolistas de los que solo protagonizan 11 y 14 no juegan, tienes que entender que hay una vía de comunicación y que es de respeto en el que tú no te vas, es decir, resulta que hay 14 que están muy, muy bien, pero solamente juegan 11. Entonces, en eso, el respeto y sobre todo lo que es
la justicia, ¿no? El sentido de la justicia. Los entrenadores tenemos que ser muy justos. Este se lo merece, este no se lo merece. Este ha trabajado fenomenal, debe seguir, y este le voy a dar una oportunidad porque se merece seguir también. Y después tener factor riesgo, ¿no? Ser arriesgados también. ¿Cómo vas a llevar a José Miranda a jugar contra Salah y contra Yaya Touré? Y entonces hay que ser valiente y decir, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo voy a poner? ¿Y cómo vas a salir a presionarle a Gana en bloque alto? Porque si la agarran los del medio te vacunan, te matan. Entonces, eh, ¿qué tiene que tener un entrenador? Tiene que tener conocimiento, tiene que saber mucho de fútbol. No somos charla de café, de ir al bar de la esquina y decir, no, es que tiene que hacer este cambio. No, esos son los aficionados. Nosotros somos profesionales que hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos perdido muchísimos partidos para poder ser buenos. Entonces, eso es un entrenador, ¿no? Disciplina, respeto, perseverancia, eh, y bueno, eh, Y y sobre sobre todo sobre también, sobre todo es saber lo que es el sentido de equipo, el nosotros sobre el yo, hacer entender en la gestión del grupo la importancia de el nosotros sobre el yo. Pero Eh, aquí has hablado también de la meritocracia, de algo también que para mí un buen entrenador tiene que tener, es la meritocracia. Y no simplemente por el nombre. Recuerdo una vez, en 2017-18 creo, Rakitic decía, tengo mi puesto asegurado. O también en una Copa África que estamos a la vuelta de la esquina, que ejemplo, Emilio no rinda, esperemos que sí rinda para Guinea Ecuatorial, que sí, y que lo convoquen, pero no rinda y digan, bueno, no por su nombre no va a jugar, jugará el que está rindiendo. O en el Madrid, Vinicius dice, bueno, yo soy Vinicius Junior y tengo que jugar porque sí. Y Xabi Alonso tiene que decidir si tienen que jugar o no. Como no, el entrenador también dice aquí mando yo, no con el látigo, sino que por rendimiento del equipo. mira, eh, años atrás en el fútbol, un número 10 gordito podía jugar. Hoy, hoy son todos de acero los futbolistas. Hoy el que no está físicamente bien no puede jugar. Hoy el fútbol está en un nivel altísimo a nivel físico. Entonces, eh, hay una frase, ¿no? Que el que no corre no va a jugar. El que no lucha, el que no pelea, no va a jugar. Y después hay que hacer el modelo de juego que tengas. En mi caso es un modelo de juego combinativo, pero a la inspiración, transpiración. No es solamente inspiración. No, a ver si me. No, no. Inspiración y transpiración. ¿Entiendes? Si Vinicius no corre para atrás, no va a jugar. Si Iván Edu no corres para atrás, no vas a jugar. Hmm. Vale, ahora pasando ya al fútbol modesto, que has entrenado por aquí en España. eh, ¿Cómo es el entrenador del fútbol modesto? Bueno, mira, yo vengo de Argentina, salí siendo futbolista, también trabajaba en clubes de fútbol. Eh, Luego del fútbol me hago entrenador. Trabajar en un club es diferente a trabajar en una selección. En un Hmm. club Ahora, perdón, ¿y qué prefieres, selección o club? eh, me encantan las dos, me encantan. Yo he disfrutado muchísimo en Guinea Ecuatorial con ambas selecciones, porque no es solamente, por ejemplo, en los clubes de fútbol, eh, es mentira que hay un plan anual o un plan bimensual. Tú trabajas de domingo a domingo. El trabajo es semanal, se llama microciclo de trabajo. Entonces, ¿qué hiciste el domingo? ¿Ganaste, perdiste, empataste? Trabajás de lunes a martes sobre ese partido, limando errores, tratando de hacer feedback. A partir del martes, miércoles ya estás pensando en el próximo rival. Es lo que le va a pasar a la selección de Michán en diciembre. El 24 juega el primer partido, el 28 el segundo y el 31 el tercero.
Mm. Entonces, estás pendiente primero del primer partido, el día 24, qué equipo vaya a sacar, quién va a estar mejor, está mejor este portero, está Jesús Bono, está este, el otro, está lesionado Mascarel, está bien Perico Bian o no está Perico Bian, o no cuento con él, está Vicoro, está Ganet, ¿a quién meto? ¿A quién pongo? Bueno, etcétera. Entonces, eso es para el primer partido, pero el primer partido te va a dar indicio de qué voy a hacer en el segundo y qué voy a hacer en el tercero. Por eso esas copas a mí me encantan. Esas copas, por ejemplo, el haber vivido la Copa África, de jugar contra Congo, después contra Burkina Faso, que eran buenísimos subcampeones de África, y empatamos a 0. Uf, fue un sufrimiento. Y después, que si no le ganas a Gabón, te vas de vacaciones. Pero No me quiero ahora ir de vacaciones, no me quiero ir de vacaciones. Tú sabes que recuerdo esa, yo en en esa esa, fase de grupo, sí, perdón que te recorte, en esa fase de grupo que mencioné en Burkina Faso, el partido de Burkina Faso es un buen partido de Guinea, ¿eh? Un sí, partido pero que muy duro, muy duro. muy duro y también un partido que recuerdo que se anunció de Kike Bula. Recuerdo ese partido y digo, Kike Bula fue bastante egoísta en muchas ocasiones, egoísta, donde Sí, finalizaba a él, le costaba, digo, había posibilidad de pasar el balón a Emilio y no la pasaba y digo, no. Pero un partidazo de Guinea, partidazo de sí, Guinea. sí, sí. Bueno, volviendo un poquito a la suerte de trabajar en los clubes trabajas de domingo a domingo, la selección tiene cada 3 meses, tienes estos 2 partidos de clasificación para Mundial o para Copa África o amistosos. Es una preparación tienes que ir seleccionando, viendo videos, cómo jugó tal jugador en tal sitio, cómo jugó eh, y cuántos minutos, y se lesionó, no se lesionó, y por qué no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir a este partido? ¿O por qué el club no lo deja? Y a veces tienes que pelear. Es complicado, ¿eh? Eh, Ahora también actualmente está pasando con Lamine Yamal y con el Barça y con la selección española. claro, claro, que a veces no tienes todas las de ganar el seleccionador. En la semana, tú manejas en los clubes, tienes a estos futbolistas que sabes que están. Tú con la selección a veces, a nosotros nos tocó partidos, por ejemplo, fuimos a Marruecos, 60.000 personas en Agadir, perdimos 2-0, un error infantil de un saque de banda, y jugando bien, no jugando mal. Y yo les decía, vamos a jugar en bata, vamos a llenar el estadio, vamos a meterle un minuto, un gol antes de los 15 minutos y se van a cagar los marroquíes. Estamos hablando de Marruecos, potencia mundial. Me acuerdo de ese partido también. Metimos un gol, y el flaco Sí, Ruiz, igual. Igor Engonga. Bueno, en la tele Igual. parece que es Igor Engonga, pero es Ruiz el que lo mete. Ah, sí, Una jugada vale. preparada sí, una jugada a balón parado, un centro al área de Balboa con Iván Edu y cabezazo de Ruiz. En la tele sale que fue Igor Engonga, pero fue Ruiz, el flaco Ruiz. Vale. Y, y tuvimos todo el partido para ganarlo. Fíjate cómo son las cosas. Después de ese partido lo echan al entrenador de Marruecos. Porque ¿cómo va a perder con Guinea? Si casi lo dejamos fuera del camino al Mundial. Nosotros, que somos una hormiga al lado de ellos. Y te quería contar el tema de la hormiga, porque hay un momento que viene el presidente a visitarnos antes del partido inaugural, viene a felicitarnos por jugar, y el presidente de gobierno, ¿no? Viene al hotel de Sipopo a felicitarnos, a darnos ánimo para jugar, y, y yo les cuento una historia del el elefante encadenado, ¿no? Que a veces uno está encadenado, el elefante. Eh, no voy a contar la historia, pero bueno, hay 2 historias. El elefante encadenado, que es un elefante que no puede mover un hilito así porque sabe que no puede. Y yo le decía a los míos, somos chiquititos, pero vamos a luchar como leones. Entonces, hubo mucho trabajo mental en la selección, sinceramente. Y hay una anécdota muy importante. En el año 1992, eh, hay una Copa de Europa. Y esto lo conté y después salió hasta en la prensa italiana, en la Gaceta dello Sport.
Se recorrió el mundo esta historia que yo conté a la selección de Guinea Ecuatorial. Dinamarca no estaba clasificada para la Copa de Europa del 92, como Guinea Ecuatorial no estaba clasificada para la Copa de 2015. 2015. El ébola hace que juegue Guinea Ecuatorial, y en ese caso fue Yugoslavia, que entra en guerra en el año 91, ¿no? Renuncia a jugar la Copa de Europa. ¿Sabés quién ganó la Copa de Europa? Los daneses que estaban de vacaciones ya, no había selección, y el seleccionador llamando por teléfono, uno estaba en Miami, otro en México, el otro, vengan que jugamos la Copa de Europa, vengan, vengan. Y entonces jugaron sin presión y ganaron la Copa de Europa en el 92 los daneses. Esta historia es tremenda. En 1992, Dinamarca campeona de Europa cuando estaban de vacaciones. Entonces, nosotros en 12 entrenamientos preparamos la Copa esta africana solamente con 4 cositas. Idea de juego, modelo de juego, cómo vamos a defender, cómo vamos a atacar, cómo vamos a transitar defensa-ataque, ataque-defensa. ¿Qué jugadas a balón parado? 2 o 3, no muchas. Y después el talento de Balboa, el talento de la gente de Emilio, de Iván Edu, de Quique Boula, de Belima, etcétera, ¿no? Eh, de verdad que me emociono de recordarlo. Es verdad que sí, yo también. Me has hecho volver a esa Copa África. Fíjate que viví la de hace poco también y la de Camerún, pero esa Copa África para mí de la de 2015 es única, Esteban. Te van a matar, mirá que llevamos casi 2 horas. Sí, sí, sí. Pues ya está. Vamos a ir a un juego y acabamos ya. Acabamos con un juego más o menos que vas a tener que elegir y ya está. Dale, Primero, te voy a decir nombres y tendrás que elegir y eso. Emilio Nsue o Juvenal El Jogo. Emilio Unzué. Benjamín Zaradona o Randy. Benjamín, no Iván, me dijiste. Sí, Benjamín. Bueno, es el Mi hermano, Benjamín no jugó conmigo. el del Betis. No entrenaste al Benjamín. Yo sé que no entrenaste No, al Benjamín. me quedo con Randy. Vale. Carlos Acapo o Saúl Coco, que es el actual. Yo me quedo con Capo, que es a Capo es mío. Vicoro o Pablo Canet. Pablo Ganet. Vale. ¿Selección femenina o selección masculina? Selección masculina. Malabo o Bata. Malabo. Copa África o Mundial. Mundial. Argentina o Guinea Ecuatorial. Argentina siempre. Segundo Guinea. Tercero España. Acaba la frase. Guinea Ecuatorial en la Copa África de Marruecos acabará. Dios quiera que llegue a semifinales. Semifinales. Tiene rivales muy duros. Sí, sí, muy duros, Sudán pero es muy duros. difícil. Tiene a Juan Burkina Micha, Faso también, creo. sí, sí. Argelia. Y Argelia. Bueno, Y Sudán. hay que trabajar Tiene un mucho. grupo muy difícil. Tiene un grupo muy difícil, pero bueno. Vale. Y como último, Juan Micha es. The best para mí. Pues muchas gracias, Esteban. De verdad, gracias por tus comentarios, gracias por tus anécdotas, gracias por todo lo compartido sobre Guinea Ecuatorial. Sí. Y una última pregunta. Dale. ¿Volvería a ser seleccionador de Guinea Ecuatorial alguna vez, otra vez o no? Me gustaría volver a Guinea Ecuatorial. Es un lugar donde he sido feliz. He disfrutado mucho, me he sentido muy a gusto. Amo a la gente, amo su cultura, su gastronomía. Y bueno, estoy feliz de haber contribuido con mi granito de arena. La gente que me encuentra me reconoce como Becker, me felicita y me pide que vuelva. Ahora hay un gran amigo, Micha, pero bueno, se puede trabajar en equipo. Por supuesto que me gustaría seguir trabajando para la federación. Hoy está Venancio de presidente, somos amigos también. Tenemos buena relación con Lindo, con Chodomiro, con toda la gente que está en la federación. Yo sigo constantemente toda la información de Guinea. Dice Sabina que el lugar donde has sido feliz no debieras volver. Así que no sé si hacerle caso, Sabina. Ya veremos.
Esperemos que sí, en un futuro no tan lejano, que se vuelva a Guinea y que obviamente tengamos suerte en esa Copa África y ganemos la Copa África, a ver si es posible. Es palabras mayores, pero para soñar que no nos despierten. Un Gracias, abrazo a todo, Esteban, un abrazo a todo Guinea Ecuatorial. y a ganar. Gracias, Hermes, gracias. Que vaya bien, gracias, muchas gracias de verdad, Esteban, gracias. Adiós. Adiós.